Comenzamos con el bloque que nos brinda la agencia de noticias Telam sobre noticias nacionales y les cuento que se desarrolló el segundo seminario internacional denominado Crisis Financiera Mundial y Cuestión Social, Estado, Moneda y Trabajo, y en el mismo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, destacó que desde el 2003 hubo inclusión social para unos 8 millones de argentinos. Compartimos la nota. La inclusión de 2,5 millones de jubilados que nunca se hubieran podido jubilar en la Argentina. La ampliación a 1 millón de personas de las pensiones no contributivas, que alcanzaban apenas a 100.000 personas. No voy a hablar de los 5 millones de puestos de trabajo. Hablemos de los 4 millones de puestos de trabajo registrados, creados en estos tiempos. Sumemos los más de 3,5 millones de niños alcanzados por la asignación universal. No incluyo ni a los niños que accedieron a la asignación familiar porque los padres forman parte de los 3,5 millones de puestos de trabajo. Digamos, nada más que de la asignación universal. Eso da aproximadamente 11 millones. El censo acaba de decir que somos 40 millones de argentinos. En estos 8 años hubo inclusión social para 11 millones de argentinos en un número hecho así mientras venía para acá. De esto trata también cómo se enfrentan las crisis. Porque estoy convencido que si no instalamos al empleo y a la inclusión social como un imperativo de la hora, es muy probable que ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros trabajadores puedan pensar que un futuro puede ser mejor en la Argentina. Lo estamos logrando, lo hemos hecho. Realmente creo que estamos frente a un proceso de inclusión social y de generación de empleo que está cambiando la cultura del trabajo que se instaló en la Argentina durante años. Yo creo que debemos profundizar este camino, pero sobre todo mantenerlo. Me parece que este gobierno, el del expresidente y de la actual presidenta, ha tenido fundamentalmente como marco la decisión política por encima también de las decisiones económicas. La importancia de la decisión política y de interpretar un momento histórico del mundo y de Latinoamérica y de la Argentina, en donde el Estado tenía que volver a recuperar un espacio protagónico, influyendo en el proceso de acumulación de riquezas y también en el mejoramiento de la vida de los argentinos. El gobernador Daniel Scioli y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se reunieron para discutir la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y acordaron profundizar el modelo que significa la participación de los trabajadores en las ganancias. Con la presencia de Hugo Moyano y el gobernador bonaerense Daniel Scioli, la CGT lanzó un ciclo de formación política denominado Juventud por el Proyecto Nacional. Referentes de la central sindical aprovecharon la ocasión para destacar el apoyo del sector empresario al gobierno de Cristina Fernández y consideraron que no hay que tenerle miedo a la discusión sobre la participación en las ganancias empresarias por parte de los trabajadores. Jóvenes, compañeras y compañeros de la juventud sindical, la provincia de Buenos Aires es el lugar apropiado, donde se van a lucir mucho más, estoy seguro, la aplicación de toda esta voluntad que ustedes tienen, porque la provincia de Buenos Aires está cambiando para bien. La provincia de Buenos Aires avanza cuando la nación crece. Y por lo que algunos me critican, el gobernador trabaja codo a codo con la presidenta de la Nación, trabaja siempre con el gobierno nacional, porque pienso responsablemente en los 16 millones de habitantes y lo mejor para la Argentina. Y los resultados están a la vista. Ya hemos visto lo que ocurre cuando no se logra articular la producción con el trabajo, los sindicatos con los empresarios, los 3 niveles de gobierno, lo que ocurre. Por eso, estos logros que juntos hemos alcanzado, tenemos la enorme responsabilidad ahora
de seguir llevando nuestro mensaje desde lo que es el corazón, de lo que es la militancia. Yo recuerdo que el general Perón me contaron, el general Perón solía decir, algún joven le decía al general, usted dice que somos el futuro, pero cuando hay un cargo no lo ligamos nunca. Y el general le respondía, sí, mi hijo, es cierto, ustedes son el futuro, ahora estamos viendo el presente. Eso ocurrió hace muchos años. La juventud de hoy tuvo mucha más suerte que en aquellos años. Y bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero es necesario que nos informemos, que sepamos lo que pasa en el mundo, en todos los órdenes, porque en la medida que tomemos los conocimientos necesarios, no nos van a poder confundir más, como pasó en la década del 90. Más allá del 50% de Cristina en las primarias y del 58% que pueda llegar a conseguir en octubre, nosotros tenemos que prepararnos para otra batalla. Porque cuando hablamos de profundizar el modelo, hablamos de ir por intereses reales. Un ejemplo es participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Es inevitable que el sector industrial acompañe todo este proceso y que lo acompañe de esta claridad, expresándolo y después llevándolo a la práctica como lo hacemos los trabajadores. ¿Usted cree que este acuerdo, esta unidad puede facilitar por algunas discusiones como por ejemplo la participación en las ganancias que está reclamando la CGT? Yo creo que no hay que temerle a la discusión. Yo creo que hay que dar la discusión como se dijo acá hoy, como dijeron la juventud, como bien expresó Facundo y cada uno de los oradores. Nosotros tenemos que dar ese debate. Si nosotros fuimos socios en las pérdidas siempre, ¿por qué no participar en las utilidades ahora, cuando nos va bien al país, frente a una Europa que se está incendiando, a un Estados Unidos que casi se declaró en default? Me parece que el empresariado argentino tiene que apoyar este proceso, acompañar este proceso y compartir con los trabajadores parte de sus utilidades, porque me parece que es la mejor garantía de continuar con un proceso de desarrollo a largo tiempo. Ahora vamos a compartir una síntesis de una charla que ofreció el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, durante la cual sostuvo que la política carcelaria durante la última dictadura militar sirvió como disciplinamiento social. La memoria no es el simple recuerdo, es la resignificación de ese recuerdo, analizado en todas sus implicancias y en vista a la construcción del presente y del futuro, ¿no? Como los elementos constitutivos de ese periodo del horror que tenemos que lograr que sea comprendido por nuestra generación y las sucesivas, para que nunca más no sea simplemente una petición de principio o una consigna, sino para que en la Argentina no vuelva nunca más a suceder. Yo si tuviera que sintetizar cuál es el principio, el paradigma con que funcionó el sistema represivo carcelario en la dictadura, diría que el axioma es: a un hombre libre, ideológicamente consciente, no basta con tenerlo en prisión si no se lo destruye. Cuando uno dice año 82, estamos hablando de algo que sucedió hace 30 años. Y sin embargo todavía tenemos necesidad de volver a esos años para entender muchísimas de las cosas que pasan hoy en la Argentina. Quiero hacer hincapié en que la mirada inevitablemente que va a ser Alejandro Marambio, además de ser abogado, un poco formado en la filosofía del derecho, es la mirada, y esto no lo he hablado con él, pero inevitablemente es la mirada de quien tuvo a su cargo estos años las cárceles federales, y sabiendo que se venía de esa historia y en un continuo tener que lidiar con personas que se hacen cargo de las cárceles, que trabajan, que su vida, la del penitenciario, son las cárceles, y bueno, y viendo cuánto de este libro seguramente, Alejandro, habrás tenido que tratar de desentrañar en la mentalidad de muchísimos penitenciarios. El texto en sí es valioso como documento histórico, pues un documento histórico descriptivo con una enorme puntillosidad, que es algo difícil de encontrar, que una persona se desdoble para contar su experiencia personal y darle un análisis sobre eso que le ocurrió, cuando lo que le ocurrió no es algo más que
ni menos que sufrimiento, que puro sufrimiento, que logre sistematizar lo que le ocurrió. Eso es un dato que me parece que es central a la hora de entender el texto. Por otro lado, obviamente, este texto nos sirve para trabajar en todo detalle o toda investigación judicial que implique la memoria, verdad y justicia de esta etapa histórica, porque esa puntillosidad de la que les relataba sirve también para comprender las aristas o los mecanismos que fueron empleados y utilizados durante esa época y ver tal vez qué efectos residuales nos quedan. Este recurso de amparo que lo releí ayer, y digo, una de las muestras de que la resistencia en las cárceles de la dictadura fue altamente exitosa, son este texto, digo yo, nos animamos a escribir estas cosas en momentos donde el calabozo de castigo estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto por un nuevo aniversario de la empresa Mercedes-Benz. 60 años se cumplieron de la misma y en el mismo destacó que los obreros han vuelto a protagonizar la historia de la Argentina. Estamos batiendo récords en la industria automotriz y estamos muy contentos de estar hoy aquí y además con mis queridos trabajadores, con los obreros que han vuelto a protagonizar junto a la empresa y la producción la vida política y económica, fundamentalmente y social, de la República Argentina, afortunadamente. Estamos construyendo entre todos los argentinos un modelo que ha permitido que la industria automotora este año, venga registrando récords, pero este mes último de agosto, 79.826 vehículos patentados, un 39, casi un 40% más que en agosto del mes pasado, y es el cuarto registro histórico en la Argentina, y nada más que en el mes de agosto, que normalmente siempre los registros históricos se dan en los meses de enero y febrero, porque cuando la gente cambia el vehículo para comenzar a aprovechar el modelo. Estaba mirando los números recién de la Matanza, agua potable, 400.000 habitantes con agua potable, 4.700.000 personas en todo el país. En cloacas, La Matanza, 500.000 de personas, 500.000 personas con cloacas. En todo el país, 3.300.000. Es el 66% de la expansión total de lo que hemos crecido desde el censo 2001 hasta ahora. Y en cloacas es el 58% y todavía faltan. Tengamos todos memoria, pero fundamentalmente no para torturarnos ni para agarrarnos los dedos contra la puerta, sino simplemente para no equivocarnos y para todos juntos, los argentinos, poder seguir perdurando en este esfuerzo. En este esfuerzo que muchas veces nos lleva a que por ahí piensen qué duros que son, porque están con la ministra de Industria que mete licencia acá, que mete licencia allá, que hay que producir acá. Y bueno, sí, si es por la Argentina vamos a seguir siendo duros. Si eso es ser duro, si es para lograr más trabajo en la Argentina, más producción en la Argentina, más piezas que se hagan en la Argentina, tenemos la obligación de hacerlos por los 40 millones de argentinos. Y yo creo que además, porque podemos en este proceso de integración que también estamos impulsando y haciendo con los países americanos, con los países hermanos de la región, lograr que el siglo XXI nos encuentre a toda esta América del Sur en un lugar absolutamente diferente al que nos tuvo en el siglo pasado. Y también esperando que se recuperen todas las economías, porque en definitiva sabemos que necesitamos que el mundo crezca, que el mundo vuelva a crecer, pero para eso se necesitan políticas que vuelvan a poner en la producción, en el trabajo y no en lo financiero el acento. Y tenemos que decirlo con voz muy fuerte desde aquí, desde la Argentina. Es muy bueno el sector financiero, siempre y cuando el sector financiero sirva para financiar a la producción, al trabajo, para abrir fábricas, para dar créditos a los trabajadores, a los empresarios, a los comerciantes. Para eso queremos el sistema financiero
porque si no terminan creyendo que pueden ser gallinas y empollar dinero, y no es así, no es así. El dinero no se empolla, el dinero se genera a través de la interacción virtuosa. Culminamos ahora sí con este bloque de noticias nacionales y vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más noticias locales. Quédense ahí.